familia, espero que se encuentren súper bien. Como ven, ando en las calles de La Habana. Hoy los llevo conmigo de recorrido a ver qué nos encontramos, cómo se encuentra hoy en día La Habana. Así que ponte cómodo y comenzamos con este video. La Habana es una ciudad llena de historia y cultura, con sus colores vibrantes y su arquitectura colonial. Sin embargo, detrás de la belleza de esta ciudad se esconden un sinfín de problemas que afectan la vida de sus habitantes de manera cotidiana y que van más allá de cualquier lógica y que para poder entenderlo necesitas vivir en Cuba. Empezamos a caminar por sus calles y vemos a la gente comenzando su día a día, enfrentando una realidad muy difícil llena de desafíos. Muchos cubanos se despiertan con el estómago vacío, sin poder desayunar por la falta de alimentos en sus hogares, o porque el único pan al que tienen acceso al día tienen que dejárselo a sus hijos para que estos puedan llevarse algo de merienda para la escuela. En las calles nos encontramos a las personas de camino a sus trabajos, sorteando de muy temprano la gran dificultad que es transportarse en Cuba, y en la que una gran mayoría ve desaparecer gran parte de su salario. Muchos van a luchar el diario, que suele decir en Cuba, a la búsqueda del sustento de ese día. Los más pequeños van a la escuela, y algunas personas simplemente van a reunirse con familiares y amigos, a tomarse una tacita de café cubano, que es más chícharo que café, pero es lo único a lo que puede aspirar el cubano promedio. Y eso cuando lo encuentra. Bueno, eso que ven ahí es una bodega, ya saben, donde venden los productos que están normados por el gobierno, productos que cada día son menos y cuando llegan. Ya que uno de los principales obstáculos que enfrenta el cubano en su día a día es conseguir comida. Muchas personas se levantan temprano para hacer largas filas con la esperanza de conseguir los alimentos básicos necesarios para sobrevivir, ya que la oferta de productos es muy limitada y las pocas cosas que vendan son ofrecidas en cantidades reducidas, por lo que las personas tienen que hacer colas durante horas para conseguirlo, y a menudo muchos terminan regresando a casa con las manos vacías. En algunos casos las filas son controladas por el gobierno y la policía, y solo se permite a ciertas personas comprar ciertos productos en cierto momento del día, por lo que muchas personas tienen que recurrir a la economía informal o al mercado negro, como también les suelen decir, para conseguir los productos que tanto necesitan, ya que a pesar de tener un precio más alto, son mucho más fáciles de conseguir que en las tiendas y mercados estatales. Para que puedan entenderlo mejor, se puede decir que por un lado existe el mercado oficial en el que los precios son fijados por el gobierno y son relativamente bajos. Sin embargo, el suministro de alimentos en estos establecimientos es limitado y errático. Y entonces, por otro lado, existe el mercado negro o paralelo, en el que los precios son mucho más altos, pero los productos son más fáciles de conseguir y es al que se ven obligados a recurrir la mayoría de los cubanos. Algo muy normal cuando caminas La Habana es encontrarte con botes de basura. Botes de basura que hay más basura afuera que prácticamente adentro, pero es claro y es obvio que si se llenan los botes de basura, las personas la van a tirar afuera, porque no hay un sistema de que cada día vengan a recoger la basura. Se pasan días, semanas sin recoger y obviamente se extiende por toda la calle. Basura que trae consigo eso, enfermedades, suciedad. Pero así es La Habana. Déjenme en los comentarios si ustedes no creen que esto lo que crea es más enfermedades. Miren esto. Pero ahí no acaba. Miren esto ahí. Otra cosa que también encontrarás son estos vendedores ambulantes de comida, pero ya saben, imagínense los precios, como todo sube cada día, ellos también tienen que subir los precios porque de algo tienen que pagar la corriente y todo lo demás. Así que esto cada día está más complicado y peor porque, bueno, la subida de los precios está cada día incontrolable, ya que el gobierno, en vez de mejorar las cosas, lo que hace es empeorarla con todas sus nuevas medidas que siempre saca, que para nada es en función del pueblo, sino para sus intereses personales. Claro, ahí está, ellos viven bien, que el pueblo se joda. Obviamente no le va a importar si los precios suben, si el pueblo no puede comprar, si las casas se están destruyendo, eso a ellos de verdad no le importa, porque realmente ellos no saben a ciencia cierta cómo es vivir en una casa de un cubano. Porque ellos viven en mansiones, obviamente no le importa. La situación económica en Cuba es complicada. La economía está controlada por el Estado y las políticas económicas han fallado en mejorar la calidad de vida de la población. La pobreza es un problema generalizado en Cuba. El poder adquisitivo de la mayoría de las personas sigue siendo muy limitado y los precios de los productos básicos muy elevados.
y el acceso a ellos es bien difícil, no solo por la escasez, sino también porque los salarios son extremadamente bajos y no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de una familia. Muchos trabajadores solo reciben un salario mensual de unos pocos dólares. Los jubilados también sufren de esta situación con pensiones insuficientes que no les permiten vivir con dignidad. Muchos jubilados deben recurrir a trabajos informales para poder completar sus ingresos. Bueno, ahora me encuentro en la avenida Salvador Allende, una zona muy concurrida. Y miren, que tengo aquí la tienda, bueno, la tienda no, el centro comercial Plaza Carlos III. Que como saben, aquí todas las tiendas que se encuentran son en MLC, como todo aquí. Ya realmente creo que en La Habana, en todas las provincias, en Cuba entera, hay muy pocas tiendas en moneda nacional, que es la moneda que cobra el cubano o la que le pagan al cubano. Esa es la triste realidad que vive el cubano de a pie, que donde encuentra los productos básicos como estas tiendas son en la moneda en la que no cobra, porque él cobra en la moneda nacional. Colas y más colas. De eso es lo que vive el día a día el cubano. Así se le va, haciendo cosas. Bueno, por allá atrás van, no sé, a ver, por allá atrás no van a ver muy bien, pero hay policía. La Habana se caracteriza, sobre todo en las personas mayores, por sentarse en lugares como esto aquí y vender sus cositas, vender cosas que encuentran, libros de uso, lo que encuentren, o las cosas que le den cositas para vender para buscarse la vida. Y estos señores, que parece que lo mejor que hacen es, lo único que hacen hacer es joder realmente a su pueblo, joder a los ciudadanos. No los dejan, les dijeron que no podían vender ahí, y no sé por qué, porque realmente están sentados ahí, no están molestando a nadie, no le están diciendo nada a nadie. Y bueno, le dijeron que no podían vender ahí, que eso, y bueno, están ahí, por eso los señores mayores prácticamente llorando, diciéndole que lo único que están haciendo es buscarse la vida. Esa es otra cara de Cuba. La situación en Cuba sigue siendo difícil para la mayoría de las personas. Año tras año, el gobierno hace promesas de mejoras económicas y sociales que siempre se quedan sin cumplir. Y las cosas, en vez de mejorar, terminan empeorando. La escasez de alimentos y medicinas, el acceso limitado a servicios básicos, los bajos salarios, entre muchas otras cosas más, son problemas cotidianos que tienen que afrontar los cubanos. La migración es otro factor importante en la vida diaria en Cuba y que solo sabe ir en aumento, ya que muchas personas, especialmente jóvenes, ven la migración como una forma de escapar de las dificultades económicas, políticas y la falta de un futuro que viven en Cuba. Bueno, iba pasando por aquí y encontré que aquí vendía maíz. Aquí se le echan varias cosas, pero bueno, a mí realmente me gusta nada más que el maíz con sal. Bueno, no sé si se acuerdan de la señora que ayudé a caminar hasta su casa. Bueno, gracias a un suscriptor que me envió dinero para comprarle comida, aproveché que en ese día ella estaba loca por comprar pan y bueno, aquí lo conseguí y ya lo compré. Así que hoy en día también estoy en busca de cosas, comida y aseo para ella. El deterioro del país es evidente en las calles de La Habana y de toda Cuba, y empeora a diario. Muchos edificios y viviendas están en mal estado, mientras se destinan recursos a construir hoteles nuevos. La infraestructura del país está desgastada y muchas de las calles están llenas de baches. Otra cola más. Como ven, a veces, muchas veces el cubano ve una cola y pide el último. Ni siquiera pregunta qué sacó, no, simplemente una cola y se supone que haya sacado algo nuevo en la tienda. Caminando me encontré con una cafetería que no les mostré porque ya cuando salí fue que me acordé, ay, mira, vamos a mostrarle que. Y es croquetas con chicharrita. La verdad están bastante ricos y las croquetas están bastante buenas. Y esto es realmente comida callejera, pero para aguantar el estómago hay que ir comiendo algo, porque todavía queda mucho por grabar y mucho que mostrarles. En cuanto al futuro, los cubanos esperan con esperanza que este 2023 sea un año de cambios positivos en la economía y en la vida cotidiana. Pero siendo realistas, lo más probable es que las cosas continúen igual o incluso empeoren. Ahora mismo al supermercado La Época a ver si encontramos alguna cosita para la señora. Ahora vamos a ir a la parte del cárnico y nada, vamos a ver qué podemos encontrar aquí. Estos paquetes de salchichas que al parecer
Es lo único que hay. Y la verdad trae bastante. Miren esto. Uy, pesa. Miren esto, trae bastante, así que le voy a coger uno. Compré este yogur natural. Realmente no hay nada así como que sea imprescindible que tú digas voy a comprarlo porque le va a ser imprescindible. Esto porque realmente no hay ni jamón. Claro está que tienes que hacer tu respectiva copita para pagar. Y aquí estamos, haciendo la cola para pagar. Ya acabamos de salir de la tienda, ya compramos cositas de aseo, algunas cositas de comer. No es que había muchas cosas y mucho menos que sean imprescindibles para ella, porque tampoco es gastar el dinero por gastar, a pesar de que fue un suscriptor que envió el dinero para ella. De todas formas, vamos a ver en la calle que encontramos jugo o mayonesa para que coma con el pan también, así que vamos a ver qué encontramos. Y es que en Cuba, como ya le he explicado en otros videos, muchas veces ni teniendo el dinero encuentras las cosas que necesitas. Este es uno de los transportes que mayormente hay aquí en La Habana, los visitas, ¿sí? Ahí lo vas a encontrar en cualquier parte de La Habana. Déjenme en los comentarios si conocen cómo le dicen a este auto aquí en Cuba. Bueno, estoy aquí afuera de la casa de la señora que ayudé en uno de mis videos, que no sé si se acuerdan, que las traje hasta la casa, que venía de una cola del pan que al final no pudo comprar. Y aquí, gracias a un suscriptor y me envió una ayuda para esta señora, tengo estas habas más como 3 que tiene mi esposo en producción, pero el problema es que ya no podía más. Así que vamos a ver la reacción que tiene esa señora, que la verdad me imagino la cara de felicidad. Vamos. Bueno, ya saben que producción tiene ahí los paquetes más pesados porque yo no puedo. Y esto me pesa bastante. Buenas. ¿Se acuerda de mí? Sí. Bueno, ¿puedo pasar? A ver dónde le pongo las cosas. Bueno, ya estamos aquí para que conocieran a la señora que ayudé el otro día a venir hasta aquí. Y ¿cómo usted se llama? Dígale el nombre de usted. Fidelia. Bueno, aquí le traigo unas cositas de aseo, de comida sobre todo, y mire lo que les traigo aquí. Pan, ¿se acuerda que usted ese día estaba en la cola del pan que no pudo comprar? Bueno, mira, aquí tiene para unos días, para que no pase trabajo en la cola comprando el pan. Pero aparte de eso, mire, le traigo heladito, para que come heladito. Le traigo un paquete, mire, un paquete grande. Uy. Un paquete grande de salchicha, para que coma bastante salchichita. Este pote que ve aquí, esto, es completo de yogur, para que desayune bien. Aquí le traigo, mire, ¿se acuerda del refresco de limón para que no le dé dolorcito en la barriga? Le traigo también jugo. Esto es mayonesa para que prepare el pan. Aquí están unas cositas de aseo, y mire, aquí esto es para usted, esto es un dinero. Para usted, esto es dinero. Esto es un paquetico de dinero. Sí, eso después usted lo ve. Eso es para lo que usted necesite, para lo que necesite comprar, porque ya realmente yo no sabía qué más comprarle y es mejor darle el dinero a usted y que se compre lo que usted necesita. Muchas gracias. Me mandó junto con ella, es mi buena compañera, muy buena muchacha. Es ella. ¿Está contenta? Yo sí estoy contenta. ¿Muy contenta? Sí. Para que pueda desayunar bien, bien, para que no tenga que por lo menos en unos días hacer la cola esa en el pan. No, ya yo no voy por el pan. Ya, para que no tenga que estar caminando a esas horas de la noche. No. Bueno, y llevando la alegría a esta hermosa señora, terminamos el video de hoy que como ven ya es bastante tarde. Así que nada, si te gustó este video, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, así YouTube le dice cada vez que subo un video nuevo, además me ayudas muchísimo. No olvides dejarme en los comentarios qué tal les pareció, cómo está La Habana hoy en día, sobre todo cómo está sus calles. Así que nada, nos vemos en un próximo video, no olvides seguirme en mis redes sociales que se las dejo por aquí y besitos, los quiero mucho.